Estaba googleando y encontré que en julio del 2010 un asteroide chocó contra Júpiter. Vamos a ver. Miren, ahí podemos ver el impacto. Pero ¿cómo lograron determinar dónde iba a impactar? Pues utilizaron la posición. Todos los días utilizamos posición para determinar en dónde estamos, cómo nos vamos de un lugar a otro y cuánto tiempo tarda en realizar este movimiento. Este ha sido el fundamento para la construcción de toda la física. Hoy hablaremos del concepto de posición. Para empezar, debes tener un conocimiento previo, y es saber medir. Pero este es un conocimiento que ya lo has desarrollado a través de tu vida desde la infancia, así que ya está adquirido. Para describir fenómenos tan simples como la caída de una roca o tan impresionantes y complejos como el movimiento de los planetas, lo primero es saber dónde se ubican. Pero ¿desde dónde medimos? ¿Cómo ubicamos los objetos? ¿Qué unidades utilizamos para ubicar? Pues para hacer esto, vamos primero a definir dos conceptos: unidad de medida y plano de referencia. Siempre hemos necesitado medir para saber el tamaño de las cosas, la ubicación de las cosas y la distancia que recorremos. Para medir una longitud, se usó en un principio las partes del cuerpo. Así surgieron unidades como pulgadas, palmas, codos, brazas, pies e incluso pasos. Pero el problema de usar estas unidades de medida es que son muy difíciles de replicar porque cambian de persona a persona. Por esto, los franceses crearon patrones como el metro, el cual es la 10.000.000ª parte de la distancia desde la línea equinoccial al polo norte. Ya tenemos establecida una unidad de medida de longitud que no varía, el metro, y todas las unidades de medida que derivan de él, como el centímetro y el kilómetro. Ahora necesitamos una convención para poder medir y ubicar objetos al mismo tiempo. Para esto vamos a utilizar un plano de referencia y utilizaremos un plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por la intersección de dos rectas a 90 grados. El punto donde se intersecan las líneas es llamado el origen y desde este punto se va a medir la ubicación de un objeto. La recta horizontal se llama abscisa y la vertical ordenada. Estas rectas son como reglas, es decir, representan medidas de longitud y dividen el plano en 4 cuadrantes: primero, segundo, tercero y cuarto. Los objetos son ubicados sobre el plano cartesiano representados como puntos, y la posición es la flecha que une el origen del plano cartesiano con el punto que representa al objeto. Esta flecha se la denomina vector y se representa con una letra mayúscula con una flecha encima. La forma de representar el vector posición es con dos medidas. La primera representa la distancia entre el origen y la medida de la abscisa. La segunda representa la distancia entre el origen y la medida de la ordenada, es decir, un número que representa la distancia en el eje X y un número que representa la distancia en el eje Y. Este vector se puede escribir de dos formas. En la primera tenemos dos números entre paréntesis separados por una coma. En la segunda vamos a tener un signo, un número seguido de la i. Esta es la coordenada de las abscisas. Luego tendremos un signo, un número seguido de la j. Esto representa la coordenada en las ordenadas. Entonces, después de la clase de hoy, podemos concluir que la posición está representada por un punto en un plano cartesiano y un vector, que las coordenadas en el eje X y el eje Y son las distancias desde el origen hasta el punto, que si colocamos un sistema de referencia en el Sol, entonces Júpiter y el asteroide ocuparían la misma posición. De esta forma y con una buena tecnología se logró grabar este evento para que tú lo disfrutes y aprendas más. Esto ha sido todo en la clase de hoy. Juntos iremos descubriendo la física y sus magníficos aportes al desarrollo de la humanidad.
¿Te gusta la mayonesa? A mí me encanta. Pero ¿te has preguntado qué es la mayonesa desde el punto de vista químico? Pues es una dispersión coloidal. Junto con las disoluciones, suspensiones y coloides, son las más importantes debido a sus varias aplicaciones en la industria. En nuestra clase Profe Youtuber de Química hablaremos sobre las suspensiones y coloides. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre el agua y las disoluciones acuosas. Los alimentos que consumimos, los medicamentos que tomamos, los productos que utilizamos para nuestro aseo personal y cuidado de la piel e incluso nuestros fluidos corporales o muchas otras sustancias que encontramos en nuestra vida cotidiana son suspensiones o coloides. Existen tres tipos de dispersiones que se estudian en la química, las disoluciones, coloides y suspensiones, que se diferencian entre ellas por el tamaño de partícula que se encuentran. Estas partículas se denominan fase dispersa y la sustancia donde se dispersan, fase dispersora. En las disoluciones, las partículas se dispersan a nivel molecular, por ello es imposible divisarlas en la fase dispersora ni con el microscopio. En las suspensiones, la fase dispersa puede distinguirse a simple vista, como sucede con los antiácidos, en los cuales si no se los agita bien antes de bebérselos, podemos encontrar estas partículas. Una de las características de las suspensiones es que son turbias y si se dejan en reposo se sedimentan, por lo que es sencillo separarlas por filtración. Algunas aplicaciones de las suspensiones son ciertos medicamentos, productos cosméticos y pinturas vinílicas en base acuosa. Por su parte, los coloides tienen un tamaño de partícula que no se puede distinguir a simple vista, como las suspensiones, pero sí se puede distinguir a través de un microscopio, a diferencia de las disoluciones. Existen diferentes tipos de coloides, dependiendo de su fase dispersa y fase dispersora. Como las partículas de los coloides no se pueden distinguir a simple vista, a veces suelen confundirse con las disoluciones. Para diferenciarlos, usamos el efecto de Tyndall. Al hacer pasar un rayo de luz por una disolución en base 1, no se observa por qué lo atraviesa sin encontrar partículas que lo reflejen. Sin embargo, en el segundo envase, que hay una dispersión coloidal, se puede ver que el trayecto recorrido por la luz porque hay partículas que la reflejan. Las partículas coloidales se mueven en forma desordenada y al azar en la fase dispersa, lo que impide la sedimentación. Este fenómeno se denomina movimiento browniano y se lo puede observar cuando un rayo de luz entra en una habitación llena de polvo. Otra propiedad de las suspensiones coloidales es la capacidad de absorción. Las partículas coloidales pueden atraer y retener en su superficie moléculas iones de otras sustancias. Cuando los iones provienen del agua, se llaman micelas. Hoy en día se usa este proceso para permitir al cuerpo absorber mejor las vitaminas. Gracias a su capacidad para absorber iones, las partículas pueden ser separadas de su fase dispersa por electroforesis, donde se aplica una diferencia de potencial eléctrico y las partículas se trasladan al ánodo o al cátodo. Este método es utilizado para las manipulaciones de ADN hechas en el laboratorio. Finalmente, las suspensiones coloidales se pueden purificar de las impurezas que adquieren por un método llamado diálisis. La diálisis es un proceso en el cual las impurezas atraviesan una membrana llamada membrana dialítica, pero las partículas coloidales permanecen en la dispersión. Esto es particularmente importante para los seres humanos porque la sangre, la orina, la bilis, el jugo pancreático y el jugo gástrico son coloidales. Cuando las personas tienen un fallo en los riñones, que son los encargados de purificar la sangre en el cuerpo, pueden ser tratadas con diálisis. En la clase de hoy hemos aprendido que las dispersiones están conformadas por una fase dispersa y una fase dispersora. Dependiendo del tamaño de las partículas de la fase dispersa, se pueden clasificar en disoluciones si las partículas se dispersan a nivel molecular, suspensiones si las partículas se distinguen a simple vista y coloides si las partículas tienen un tamaño intermedio. Las suspensiones se caracterizan por ser turbias, sedimentar en reposo y ser separadas por filtración. Los coloides se caracterizan por el efecto de Tyndall, su movimiento browniano, poder ser separados por electroforesis y purificados por diálisis. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Estoy segura que estos conocimientos te serán de utilidad y los podrás aplicar en tu vida diaria. Hasta la próxima.